demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. O sea, el Banco Mundial empezó desde entonces a pedir a sus Estados miembros que reduzcan la población. Vamos a la próxima. Bueno, fíjense que en ese mismo año nació el famoso UNFPA, que es, un organismo de la ONU que trabaja actividades de población. Fíjense que ese organismo que nace en el año 67 es el mismo organismo que hoy a ustedes les arman los manuales de educación sexual y les ponen su sello. ¿Qué es la sexualidad? Cuando uno va a ver quién ha financiado y quién ha armado esto, aparece el loguito del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vamos a la próxima. O sea, a sus hijos le están enseñando educación sexual estos burócratas. Bueno, Lyndon Johnson en el año 68 revela ante el Congreso de Estados Unidos que han incrementado en 1.650% el presupuesto desde el año 1963 que se destina a control poblacional en otros países. Además, dice lo siguiente: he pedido a la comisión que encabeza el señor John Rockefeller que estudie en profundidad la situación de la población. Le he pedido que me haga un informe. Vamos a la próxima. Ese informe no lo va a recibir Lyndon Johnson porque va a terminar su mandato, sino que lo va a recibir otro presidente. Y aquí va a empezar una tercera fase del discurso abortista, que es el discurso sanitario y de los derechos. Ya no es más un tema racial o eugenésico, ya no es más un tema económico, sino que es un tema de derechos y de salud pública. Eso es mucho más simpático, ¿no? Vamos a ver cómo se estableció. Vamos a la próxima, por favor. Bien, este informe va a llegar a Richard Nixon, presidente por entonces de los Estados Unidos. Y Nixon va a declarar públicamente lo siguiente: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas, presidido por John Rockefeller III. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que tiene injerencia en Guatemala, les cuento, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. O sea, todo nuestro cuerpo internacional va a tener que prestarle atención a la cuestión de la demografía y de la reproducción de los seres humanos en otros países cuando Estados Unidos planee operaciones en el extranjero. Vamos a la próxima, por favor. 1972 se publica entonces el famoso informe Comisión de Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica, que preside John Rockefeller III. Este sujeto está metido siempre, fíjense ustedes, en todas. Y ese informe dice lo siguiente: creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de la atención a la salud materno-infantil. Acá aparece, fíjense ustedes, la cuestión de que el aborto es salud. Ahora, tienen la caradurez, diríamos en Argentina, de decir la salud materno-infantil. El aborto acaba con el infante, lo descuartiza, lo aspira, lo revienta y lo tira en una bolsa de desechos patológicos. Pero bueno, acá ya se empieza a presentar como el aborto una opción de salud materno-infantil. Vamos a la próxima. Bueno, él dice que para esto hay que apuntar a una nueva ética universal, lo que hablábamos hace un rato, que apunte hacia el desarrollo de un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. ¿No es acaso este uno de los eslogans más importantes del abortismo contemporáneo? ¿No nos están diciendo la maternidad será deseada o no será? ¿No nos están diciendo yo tengo que decidir si yo quiero ser madre o no? Cuando la realidad es que tras el embarazo, lo que una mujer en todo caso puede decidir es si sigue siendo madre de un niño vivo o si sigue siendo madre pero de un niño muerto. Eso es lo que se decide en el aborto. No se decide si una va a ser madre o no. Se decide si vas a matar a tu hijo o no lo vas a matar. Vamos a la próxima. Pero fíjense, todo esto es muy viejo. Y esto no lo han creado las feministas que piensan estar haciendo una revolución. Esto lo ha creado un poder, el poder mundial, que en ese momento estaba con su sede en Estados Unidos.
En 1973 ya se legaliza el aborto en Estados Unidos con el famoso fallo Roe versus Wade. En 1974 entra la ONU de lleno a esta lucha y establece la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Pero y aquí se establece el derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable el número y espaciamiento de sus niños. Eso pasa a ser un derecho, ya no es porque nos va a hacer más ricos, ni porque va a hacernos una mejor raza, sino porque es un derecho humano. Es un derecho humano, va a decir la ONU. Ahora, esta conferencia falló estrepitosamente. ¿Por qué? Porque los países, llamados en ese momento del tercer mundo, se levantaron acusando imperialismo demográfico y cultural. Dijeron, no, nosotros no tenemos por qué meternos en las familias para hacerlas abortar, o para estarles imponiendo la idea de que el aborto es algo fabuloso para que ustedes cumplan con planes demográficos mundiales. Entonces, esto falló. Vamos a la próxima. Y a partir de este fallo, aparece en Estados Unidos un informe secreto, clasificado, llamado coloquialmente el informe Kissinger. Su nombre técnico es el Memo 200. ¿Ok? Es un informe que el secretario de Estado de entonces, Henry Kissinger, eleva al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y al jefe de la CIA y de la AID. Este informe fue secreto hasta el año, si mal no recuerdo, 89, perdón, ahí tengo la fecha, 89, que se desclasificó por leyes de transparencia pública, ¿sí? No es que yo lo tengo porque yo haya hackeado algo, ustedes lo pueden acceder y lo pueden leer también. Ahora, esto es realmente impresionante, porque este informe va a decir que la política poblacional es importante, el control de la demografía en los países subdesarrollados es importante para las políticas económicas de Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Por varios motivos. Recursos. Claro, más población, más consumen recursos y queremos los recursos para nosotros. Vamos a la próxima. Además, migración, más gente en países subdesarrollados, más presiones migratorias hacia los países ricos. Además, contaminación, la agenda verde. Más personas, más consumo, más desechos. Además, los países pobres no tienen esas plantas de reciclaje y energías limpias. Con lo cual, bueno, por lo menos que maten a sus hijos, así son menos. Para que no nos estropeen los lagos, para que después vayamos con nuestros yates ahí a pasarla bien, ¿no? Entonces, vamos a pasar más... Bueno, acá están todas las disposiciones, que no quiero perder mucho tiempo con esto porque no tengo mucho tiempo. Vamos a la próxima, pasamos. Lo que dispone el informe Kissinger básicamente es que hay que meterse de lleno con políticas que no se noten financiando políticos, financiando movimientos y usando a la ONU. Vamos a la próxima. Próxima. Acá. Fíjense, el informe Kissinger empieza a cerrar con esta última medida. Dice, ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Próxima, no hay tiempo para esto, es como sigue evolucionando. Próxima. Acá me detengo un segundo. Conferencia de Población en el Cairo, 1994. Próxima. Y aquí se va a establecer en el 94... vamos a la próxima, que hay un gran problema con la cantidad de gente en este mundo y que para eso hay que tomar medidas de salud sexual y reproductiva. Fíjense la última oración. Incluye la interrupción del embarazo de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25. Ese párrafo dice simplemente que no se puede usar el aborto como control de población, pero sí como política sexual, que es lo que establece esa medida. ¿Por qué entonces hoy nos venden el aborto como política de salud sexual reproductiva? Porque está establecido así en el 94, en el Cairo, en la ONU. Vamos a la próxima. Medidas para el año 2015. A ver, no lo llego a leer porque la letra es que pasa que es del informe original. Les pido que me extiendan 10 minutos la exposición nada más, si son tan amables, porque hay información importante. Dice, para el año 2015 los países deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, la ONU está diciéndole a los países cómo hacer sus legislaciones. Si tu país no tiene legalmente permitido el aborto, pues que para el año 2015 lo tenga. Esto es lo que están diciendo en el año 94 en el Cairo. Vamos a la próxima. Y finalmente, el último tema, el aborto como negocio.
Claro, el aborto no solamente es una biopolítica de control demográfico, sino que además es un enorme negocio. Vamos a la próxima. Tanto así que ya la ONU, en ese mismo informe del año 94, establece lo siguiente. Fíjense, estas políticas de control de población costarán 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015. ¿Y esa plata quién se la lleva? ¿A quién le van a pagar todo eso? Vamos a la próxima. Veamos IPPF. Habíamos hablado recién de IPPF, ¿no? Bueno, IPPF básicamente, financia organismos abortistas para legalizar el aborto en nuestros países y así poder meter sus clínicas abortistas, que ya les voy a dar el número de cuántas son y cuánto cobran. Pero esa es la estrategia. Legalizamos el aborto en Guatemala, entonces metemos nuestras clínicas de IPPF a empezar a hacer abortos a mujeres guatemaltecas. Y claro, te dicen, pero el aborto es gratuito. No, nada es gratuito en la vida, salvo el aire que respiramos por ahora. Si no lo paga la mujer, lo paga el Estado, pero hay alguien que siempre lo cobra. Ese es el punto. Vamos a ver algo de IPPF, vamos a la próxima. Ahí. Fíjense, por ejemplo, en Guatemala, Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala, esto es del año 2016, que es hasta donde IPPF mete sus reportes detalladamente, ¿no? Después dejó de publicarlos con tanto detalle. En ese año, esa asociación recibió más de 670.000 dólares. El Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva recibió algo así como 700.000 dólares. Perdón, 7 millones de dólares. Incluso IPPF, si vemos lo de más abajo, tiene en Guatemala un fondo especial que contabiliza alrededor de 14 millones de dólares para estas políticas, ¿sí? Para estas organizaciones, para estos grupos. Por eso es que no se dejan fiscalizar. Vamos a la próxima, porque van a ver de dónde vienen entonces los fondos. Ahora, ustedes fíjense la dimensión del negocio. ¿Cuántas clínicas abortistas tiene IPPF? Según su reporte del año 2016, 46.000 clínicas abortistas en el mundo. ¿Saben cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900. Comparen ustedes, 33.900 McDonald's, que todos sabemos que están en cada esquina de nuestros países, 46.000 clínicas abortistas de IPPF. Dígame si no es un negocio maravilloso, en tanto y en cuanto, además, hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comerse una Big Mac. ¿Cuánto cuesta un aborto? Vamos a la próxima. La versión norteamericana de IPPF nos dice que un aborto puede costar hasta 1.500 dólares en el primer trimestre. ¿Sí? Multipliquen ustedes entonces. Vamos a la próxima. De hecho, cuando vamos a ver, por ejemplo, solamente el reporte de Planned Parenthood en Estados Unidos, nos damos con que en el año 2014 se realizaron 323.999 abortos pagos. Multiplíquenlo por esa cifra que dijimos recién. Vamos a la próxima. Además, IPPF recibe, el 88% de su presupuesto del año 2019 de gobiernos. Hay gobiernos financiando IPPF para que IPPF a su vez financie organizaciones abortistas en otros países. Vamos a la próxima. Por ejemplo, ¿cuáles son esos países? Bueno, Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia y ahora va a volver a ser, por supuesto, Estados Unidos. Este reporte era con Trump en el gobierno, ahora va a ser con Biden, seguramente también un gran donante de IPPF. Vamos a la próxima. Fíjense que en la era Obama, por ejemplo, reporte del año 2014, lo que recibió IPPF como plata estatal fueron más de 550 millones de dólares. Más de 550 millones de dólares recibió PPFA en Estados Unidos. Próxima. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con ustedes? Bueno, que ustedes tienen organizaciones que ellas declaran públicamente incluso que la financia Planned Parenthood. Por ejemplo, acá tenemos esta organización, AME Guatemala, donde cuando vamos a ver sus donantes, nos encontramos con Planned Parenthood, como uno de los principales donantes además. Figura primero, próxima. Cuando vamos a ver
Mujeres transformando el mundo, de aquí también, fíjense en los donantes. Aparece Planned Parenthood, aparece la ONU, aparece Oxfam de Gran Bretaña, etc. Vamos a la próxima. Ya estoy cerrando. Por ejemplo, Go Joven Internacional, que tiene aquí también su establecimiento. Encontramos acá que el Banco Mundial, por ejemplo, lo está financiando. ¿Se acuerdan que hablamos del año 68, el Banco Mundial, etcétera? Bueno, el Banco Mundial financia a estos jóvenes en Guatemala. Vamos a la próxima. Nómada, que, bueno, tengo entendido que es un medio que ha tenido algunos problemas por acusos de acoso sexual y, bueno, estas cosas, ¿no? Y cuando vamos a ver cómo definen a nuestros amigos, dice así: Nómada es posible gracias a periodistas, lectores y socios, pero también a fundaciones sin ánimo de lucro. Ford Foundation, Open Society Foundation, NED, Planned Parenthood, Free Press Unlimited, IVOS y Oxfam. Fíjense, ahí aparece la de Soros, que no he hablado hoy de esto. Pero Open Society Foundation es la fundación de George Soros que está detrás de toda esta agenda, quizás como la cara más visible. Próxima, ya cierro. Y, obviamente, en APROFAM, que ya lo habíamos visto en la plantilla de Planned Parenthood, dice aliados estratégicos. Estados Unidos de América a través de la agencia USAID. ¿Quién hablaba de la agenda USAID? Rockefeller y el informe Kissinger, que había que usar USAID para meter estas políticas. Fundación Bergstrom, Fundación Packard, Proyecto Levantemos e IPPF. Y aclara, además, le da una sección especial a IPPF y dice: desde 1969 APROFAM forma parte de IPPF. Además, APROFAM ha sido acreditada por IPPF en el 2011 y 2017 al cumplir con los estándares de calidad y liderazgo en salud sexual y reproductiva. Bueno, digamos, hay mucha más información. Yo hice un pincelado nomás con todo esto para que vean que esto no es ajeno a ustedes, pero tampoco es exclusivo de ustedes. Y que tenemos que empezar a unirnos para detener esta agenda que va contra la vida, contra la familia y contra la libertad. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Tengo aquí varias preguntas y las he filtrado un poco para que no sean repetitivas. Sí. Antes de hacerte las preguntas, había olvidado, Agustín, mencionarte que uno de los esfuerzos de todo el tema que hablas a nivel de Congreso es evidente y por eso estás aquí. Y también olvidaba mencionar el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia. Contamos con el presidente del Frente y el vicepresidente aquí presentes, legisladores, quienes también han avanzado con una agenda para la protección de lo que mencionabas. Dicho esto, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿bajo qué corriente o teoría se fundamenta el aborto por nacimiento parcial? Ya que las teorías de la concepción, viabilidad y del nacimiento se encuentran cumplidas o incluidas en ese momento. La idea que está en el fondo del aborto en general, pero que extremada nos lleva al aborto por nacimiento parcial, es que la dignidad de un ser humano depende del deseo de sus progenitores y fundamentalmente de su progenitora, porque obviamente el hombre en el aborto no tiene ni arte ni parte, ¿no? Por lo menos legalmente hablando. Entonces, ¿qué doctrina se ha establecido? La doctrina de que la maternidad será deseada o no será. Que tenemos que instituir una ética universal en virtud de la cual solamente los niños deseados son traídos al mundo. Estoy citando textualmente a Rockefeller en el año 72. Esa doctrina mina por completo la dignidad de un ser humano. Incluso la vemos minada, fíjense ustedes, cuando hablamos de causales de aborto. Es decir, no hace falta que nos vayamos hasta el último paso, que es el aborto por nacimiento parcial. Podemos pensar en la violación. Cuando decimos el niño concebido por una violación merece ser asesinado, estamos suponiendo que la dignidad no es intrínseca al ser humano, sino que depende de la voluntad de los demás. Ahora ocurre que en una antropología que nos garantice a nosotros derechos humanos fundamentales, necesitamos concebir al ser humano como digno por naturaleza. Por ejemplo, yo no sé quién es tu padre, yo no lo conozco. Yo no conozco
si tu padre es un hombre bueno, si no es un hombre bueno. Yo no sé en qué circunstancia vos has sido concebido. Ahora, yo sé que vos tenés una dignidad que es totalmente independiente de las acciones, decisiones, de los delitos aberrantes a veces que puede haber cometido tu padre o tu madre. La dignidad del ser humano es una dignidad individual y personal. Lo que se está trayendo con estas políticas, o mejor dicho, lo que está fundamentando estas políticas, es una visión en la cual el ser humano no es digno por naturaleza, sino que es digno en la medida en que su madre lo quiera tener o no. Si uno extrema esa doctrina, va a llegar a que, bueno, a ver, mi hijo ya tiene, no sé, 8 meses de gestación, 9 meses de gestación y está naciendo. Sí, pero no lo quiero. Eso en verdad, ¿saben qué? No ocurre. Pero puede generar un enorme negocio. Puede generar un enorme negocio, pues como ya se sabe, y además yo no lo he hablado porque no tengo tiempo, pero Planned Parenthood ha sido investigada, y tengo entendido que sigue siendo investigada por el FBI en Estados Unidos, por comercializar materia fetal, partes de fetos. Entonces, el negocio no es solamente hacer los abortos, sino también después qué se hace con la materia humana, con el material humano que ha quedado allí. Entonces, un aborto por nacimiento parcial, yo la verdad me cuesta imaginarme una mujer que haya llegado hasta sus 9 meses de embarazo y diga, mire, ¿sabe qué? Yo lo quiero matar cuando esté saliendo de mi útero. Pero bueno, creo que el fundamento es ese, es pensar que la dignidad del ser humano depende del deseo de otra persona. Gracias. Tengo 2 preguntas que voy a unir en una sola. La primera dice, como legisladores, algunos grupos de presión insisten en incluir terminología de género en legislación que muchas veces nada tiene que ver con la ley en cuestión. Y por otro lado, pareciera que los grupos de izquierda utilizan estrategias de deslegitimación a los legisladores pro vida, aunado a la cooptación de medios de comunicación y net center, lo cual confunde a la población. ¿Cómo contrarrestar esto y cuál es la experiencia de Argentina? Bien, qué buena pregunta. Miren, primero que nada, el lenguaje importa. El lenguaje es muy importante. El lenguaje configura la forma en que vemos el mundo. Los griegos tenían la misma palabra para razón y para lengua. Esa palabra era logos. Hay una unión fundamental entre la forma en que razonamos y la forma en que hablamos. ¿Por qué? Porque para razonar necesitamos hablar. Traten de razonar ustedes, traten de tener un pensamiento significativo sin usar palabras. No van a poder, porque necesitamos palabras para razonar. Entonces, modifiquemos las palabras y ¿qué vamos a estar modificando? La estructura del razonamiento. Por eso esa terminología de género que parece tan inocua, en verdad no lo es, porque van siempre, a ver, ustedes recuerden, ustedes tengan en claro la cuestión del progresismo. El progresismo no es revolucionario, es progresista. O sea, va milimétricamente avanzando, como la rana que la hierven, ¿no? Y que no se da cuenta hasta que está hervida. Eso es el progresismo. Entonces, va milimétricamente avanzando y uno no se da cuenta hasta que ya es bastante tarde, como la rana que se hirvió y ya fue bastante tarde. Entonces, mi sugerencia para los legisladores es no ceder terreno en el marco lingüístico, porque la lengua no es una cuestión menor. Y la lengua, además, no puede ser sujeta a ingeniería social. La lengua es un órgano vivo que se reproduce todos los días en la medida en que la hablamos. ¿Quién fue el creador de nuestra lengua? ¿Quién la creó? ¿A ustedes le han enseñado eso en la escuela? No, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque nadie la ha creado. Es un proceso evolutivo, autogenerado de manera espontánea. Y ahora vienen esta suerte de sacerdotisas del género a decirnos, así tiene que ser nuestra lengua, esta palabra no se puede usar, esta tampoco, esta es la que hay que usar, esta vocal no va, esta otra tampoco va, esta es la vocal que se usa. ¿Desde cuándo el poder político tiene derecho de indicarle a sus ciudadanos cómo deben hablar? Fíjense el colmo del totalitarismo, y los legisladores tienen que resistir el lenguaje de género porque es la vía más subrepticia, más subterránea por la cual estas ideologías se van metiendo. Ahora bien, yo les puedo a ustedes garantizar, como politólogo, que la aplastante mayoría
de nuestros conciudadanos en todos los países hispanoamericanos o iberoamericanos, para incluir también Brasil, están en contra de estas ideologías. Les parece absurdo la idea del lenguaje inclusivo, les parece absurdo estar financiando con sus impuestos hormonas para personas que se autoperciben de otro sexo, les parece absurdo y les parece criminal las políticas abortistas. Les cuento, en Argentina, en la última encuesta que se hizo, solamente el 25% apoyaba la ley de aborto. Y la ley salió en las dos cámaras. ¿Qué representación había del pueblo en la Casa del Pueblo? Ninguna. ¿Qué había entonces? Lobby político y mucho dinero. Entonces, no se desanimen si ustedes ven que en la televisión no aparecen personas que respalden las posturas pro vida, porque en general los medios suelen estar comprados. No he hablado sobre cómo compran los medios, pero podría dar para toda una conferencia aparte. La Fundación Open Society de George Soros ha inyectado decenas de millones de dólares en medios de todos nuestros países. La Fundación la Ford Foundation también, a través de un proyecto de la Columbia University que se llama Transnacionales de la Fe, destinado a atacar a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a ver nuestras posturas en los medios? Miren, yo no tengo un solo minuto en la televisión argentina y sin embargo las encuestas públicas, las que responde la gente, yo aparezco en el puesto 30 de las personas más influyentes de Argentina y no estoy en la televisión, no estoy en ningún medio. Bueno, esto es gracias a las redes sociales, pero lo que les quiero decir es que la realidad no está contenida allí en lo que uno ve en los medios. Hay una realidad que está muy por debajo y que está además yendo cada vez con más fuerza. Ahora, es una responsabilidad que tienen que tener los líderes sociales, ya no los políticos, ya no los legisladores, sino los líderes sociales, de organizar a sus mayorías. Porque tenemos un choque entre minorías muy ruidosas y con omnipresencia mediática versus mayorías totalmente silenciosas que, perdonen la expresión, pero piensan que van a cambiar estas cosas simplemente rezando un rosario. Y esta es una lucha política. Si esas mayorías no se expresan, surgen estas dudas. Yo como legislador veo que no tengo suficiente apoyo, veo que mientras las feministas vienen acá a querer prender fuego no sé qué cosa, los pro vida ¿dónde están? No, bueno, fueron el domingo a misa. Y eso es un problema enorme, porque si no estamos en el espacio público, le damos como ciudadanos malas señales a nuestros representantes y nuestros representantes van a terminar pensando, ay, bueno, no, si yo quiero votos, en verdad tengo que hacerme el simpático, hablando en lenguaje inclusivo, poniéndome el pañuelito verde y convirtiéndome en un aliado en alguna de estas manifestaciones feministas. Entonces, ahí ya no es una responsabilidad del legislador, es una responsabilidad cívica que tiene el pueblo y sus mayorías, que lamentablemente está desmovilizada. Y en Argentina nos pasó eso. 2018 frenamos el aborto porque se movilizaron millones de personas. 2020 pasó el aborto. ¿Por qué? Porque no se movilizó la gente. ¿Por qué no se movilizó? Entre otras cosas por la pandemia. Ellos sabían que tenían que hacerlo durante la pandemia porque la gente no iba a salir a protestar. Y los medios de comunicación prácticamente no hablaron del tema porque cada vez que hablaban del tema embarraban más la cuestión para los intereses abortistas. Así que esa fue la experiencia en Argentina. Cuando el pueblo se levantó, los legisladores votaron a favor de la vida, vieron el respaldo político. Cuando el pueblo se quedó encerrado en su casa, escondido debajo de la cama, aceptaron los cheques que le vendían de algunas organizaciones. Tengo amigos legisladores, diputados que me contaron que en diputados, en la Cámara Baja, se ofrecieron $150.000 por cambiar el voto. En el Senado no tengo datos porque no tengo amigos senadores, pero en diputados me han comentado eso. Muchas gracias, Agustín. Ruego un aplauso para nuestro conferencista. Gracias. Muchas gracias. Y creo que estamos de acuerdo en que esta conferencia, a pesar de su importancia, no va a salir en los medios de comunicación mañana y mucho menos en la primera plana. Quiero agradecer en nombre de AFI al Congreso, a todos los presentes, al Frente también. Y como cortesía de Asociación La Familia Importa, tenemos un pequeño refrigerio para que a su salida, por favor, lo puedan tomar. Sin más, damos por concluida esta reunión. Muchas gracias.
Usted ha sido testigo de esta conferencia llevada a cabo por el politólogo argentino Agustín Laje. En esta conferencia usted pudo escuchar temas de importancia para la política nacional e incluso global. De hecho, el título de la conferencia fue el impacto de la agenda globalista en la cultura y la política de Guatemala. Como ustedes lo pueden notar, se trataron temas como ideología de género, también como el tema del aborto y muchos temas sensibles para nuestra sociedad. Le invitamos a estar en sintonía de Canal 9 del Congreso de la República, donde usted podrá dar seguimiento a esta y otro tipo de información. Recordemos que nuestra agenda legislativa está nutrida y usted puede ser testigo de la misma a través de Canal 9, en el canal 94 de Tigo, 97 de Claro. También le invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Organismo Legislativo y en Twitter e Instagram como @Congreso Guate. Síganos y esté atento a la información que desde el Palacio Legislativo se genera. Usted acaba de ver una transmisión en vivo desde el Congreso de la República. Trabajo Legislativo, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Canal 9, el canal del Congreso de la República.